¿Cómo estás, Lucas? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, Antonio. Me escribe Jorge Monasterchi, me dice, buen día, Antonio, Clerici ya... Te lo leo porque te voy a preguntar también de esto, así que... Clerici ya está denunciada por ser categoría A de monotributo. Tremendo. Categoría A. Por eso, ¿no? Creo que una Louis Vuitton ni con la última. Por eso, yo insisto con esto, ¿no? Porque leía mucho el fin de semana, no tiene nada que ver Clerici, sí tiene que ver, pues es parte también de toda una estructura donde en la Argentina nadie investiga nada y donde los que laburamos y pagamos impuestos, estamos todo en blanco, tenemos que demostrar absolutamente todo, pero parece que después el resto, puedes tener un departamento en Puerto Madero, una casa en Nordelta siendo monotributista categoría A, en fin. Lucas, bienvenido. Bueno, gracias. Bueno, dame tu resumen del debate. A ver, es un hecho político muy relevante de la campaña que ocurre en un contexto, ¿no? Porque ayer lo veíamos a los 5 candidatos en el mismo nivel, con el mismo atril, pero obviamente no valen cada uno lo mismo, no tienen el mismo caudal electoral. Y es un contexto que viene mostrando una trayectoria determinada. Si lo analizamos desde la perspectiva de si este hecho político de anoche produjo algún cambio en la trayectoria que venimos viendo del proceso, uno pareciera concluir que no. No hubo grandes novedades, no hubo situaciones disruptivas que pudieran producir un daño hacia alguno de los candidatos. No te cambia un voto. No hubo hallazgos o logros de alguno de los debatientes que pudiera haber producido algún cambio significativo. Es decir, da la sensación de haber sido un empate 0-0, para ponerlo en términos futbolísticos. Ayer tuvimos la fecha de clásicos, porque el formato es un formato que tampoco deja mucho margen de acción. Es que con 5 es muy difícil. Exactamente. Es muy complicado. Mucha réplica también, ¿no? Y ni que hablar, 2 minutos, la réplica de todo. 2 minutos para hablar de la situación económica, ¿no? Casi un despropósito con la complejidad que tiene la Aún situación así económica. tuvo mucho rating, la gente lo mira para definir a quién va a votar. Hubo mucho rating, lo hubo en debates anteriores. La evidencia no muestra datos que nos lleven a pensar que este tipo de debates producen grandes transformaciones. Ahora, es una elección en la que 1, 2, 3 puntos puede definir un segundo y un tercer lugar, o puede definir si es primera vuelta o segunda vuelta. Es decir, pudiera ser un factor que incida por la paridad que viene mostrando el proceso electoral. No nos olvidemos, desde 1983 a la actualidad no tuvimos, ni en PASO ni en general, una elección en donde la diferencia entre el primero y el tercero haya sido menos de 3 puntos porcentuales. Es decir, en esto puede ser relevante, pero da la sensación, insisto, como conclusión general, que no pareciera haber habido ningún evento disonante que pudiera producir un cambio. ¿Se puede medir quién gana un debate? Es complicado porque operan percepciones individuales, no hay forma de parametrizar las diferentes dimensiones de análisis que uno puede tener. Mira, yo lo venía un poco, venía haciendo un ejercicio, que es, miren un poco el análisis que han hecho en diferentes medios, o he escuchado analistas que han hecho análisis, y no veo consenso. No hay un consenso de, bueno, todos terminan señalando a uno de los 5, con lo cual me parece que habla de que, bueno, no se produjeron eventos. A ver, yo creo que hay 3 dimensiones de análisis interesantes. Una es la capacidad de expresar sus ideas o las propuestas políticas que están representando cada uno. En esto creo que Massa mostró una habilidad que ya la conocemos. Es un dirigente que está capacitado para expresarse, para, bueno, viene discursiando mucho a lo largo de toda la campaña. Milei tenía su área de conocimiento más profunda, la economía, con lo cual mostró ahí bastante claridad. Se ajustó bastante más a los tiempos. Mucho mejor el desempeño de Milei anoche que en el debate del 2001, donde le costó mucho ajustarse, es su debut. Son muchos años. 2021. 2021, sí, está bien. 2021. 2021, perdón. 2021, está bien, igual está bien, es lógico que Sí, ajustó bastante muy bien. Era otro Milei, claramente. Se ve que se preparó. No habló de dolarización. No habló de dolarización, es cierto. Y después Bullrich, con las dificultades que le estamos viendo para expresar a veces ideas, sobre todo en temas económicos, con lo cual, en términos del desempeño de su capacidad para expresar las propuestas, me parece que Milei y Massa presentaron mejor desempeño. En términos del sentido estratégico de sus intervenciones, fíjense qué interesante esto, lo hacía el Diario de la Nación, buscaban las menciones de uno y de otro. Sí. Massa mencionó más a Milei que a Bullrich.
Milei mencionó más a Massa que a Bueno, Bullrich. pero lo que pasa es que la sensación en el inicio del debate fue que ya es como que se polarizaba. Absolutamente. De hecho, Bullrich a mí en un momento me da la sensación de que ella empieza a pedir réplica como para participar. Para meterse. Como para meterse. Sí, a Bullrich le buscaron menos sus rivales que al otro rival de esa tríada. Y Bullrich buscó más a Massa que a Milei, ¿no? Lo que viene siendo también un común denominador de su campaña, esto de confrontar más con el kirchnerismo y no tanto con Milei, aunque ayer tuvo algunos cruces también. Te pregunto, porque es un poco lo que me decían, pero no sé, ¿cómo lo viste eso? ¿Bullrich se siente más cómoda replicando que exponiendo argumentos, tal vez? Porque se la notó un poquito más fluida. Sí, cuando tiene que confrontar, digamos, se ve una mejor... una mejor Bullrich en ese sentido, lo viene demostrando en la campaña y creo que trató de sacarle jugo a eso ayer en términos de confrontación, pero de vuelta me parece que el formato es un formato que acota ese intercambio y de vuelta creo que hay ahí algo para terminar de mejorar en Bullrich, que es tratar de ser... de sonar más natural cuando habla, ¿no? Porque ayer se la vio como bastante forzada, por eso, bastante forzada a tener que ajustarse a un discurso que le dicen tiene que decir y eso le quita naturalidad. Hay un error, para mí, un error del equipo de comunicación y de asesoramiento. Sí. En el caso de Bullrich, clarísimo. Si el candidato no puede decir con naturalidad lo que le conviene, tiene que decir otra vez. Tiene que decir lo que siente, lo que cree que tiene que decir, que salga más natural. Es mucho más importante que salga natural. Hay riesgo hoy. Hay un riesgo, sobre todo en temas económicos, me parece. Parece que en temas económicos la idea era decirle no te metas en líos y en todo caso... Pero también falló en temas económicos. Entonces vos lo que tenés que hacer es ponerla donde se sienta cómoda. Yo creo que no respondió sobre todo en temas económicos. Nunca dio una idea clara de nada. Dijo crecer, generar empleo. Sí, no redondeó con claridad la idea, la propuesta sencilla, resumida de su propuesta económica. Y curioso, en donde se la notó más natural fue cuando habló de Maldonado y los temas de seguridad, que es su ámbito, es donde se siente cómodo. Está bien eso. Ayer el debate tuvo 3 ejes temáticos, el del domingo que viene va a tener otros 3 ejes temáticos. Los ejes temáticos de ayer eran los más incómodos para Bullrich, porque estaba economía, estaba educación y... Pero fíjate que cuando Bullrich se sale del libreto, que es cuando dice quiero felicitar y respaldo a la gente. Ahí se salió del Eso no estaba guionado y salió cómoda. más natural. De hecho, digamos, forma parte de lo que estamos viendo en la campaña. La campaña está poniendo en valor la autenticidad de los candidatos. Se ha premiado la autenticidad. De hecho, en este contexto de tanto enojo con la dirigencia política de la gente está mostrando sentimientos refractarios hacia lo prefabricado, lo maquillado, los spots. Quiere candidatos más naturales. Igual lo que yo no noté ayer, yo no veo propuestas. En lo económico me siguen faltando propuestas. Yo siempre digo, para mí me queda claro de Milei, te guste o no te guste, pero siempre fue claro. O el cómo, hay títulos, bimonetarismo. Todo el resto. Sí, quizás hay que adjudicárselo más a la campaña en general que al debate, insisto, por esto. Está bien, pero si tenés la oportunidad del debate, vení con algo muy concreto, y listo. Tampoco hubo novedades como un ministro. Bueno, eso se había dicho durante la semana que iban a nombrar a tal, de eso nada. Nada. Hay que ver el próximo debate qué pasa. Sí, y te diría que en términos generales, de vuelta analizando el hecho en el contexto, Massa la sacó bastante barata porque ayer tenía varios desafíos. Hablar de economía, el contexto de este escándalo Insaurralde la noche anterior no pareció tener el protagonismo que uno preveía que podía tener. Creo que ahí hay un error de los candidatos opositores, no haber hecho el foco. No, y Bullrich también. Bullrich lo que pasa es que se confunde además el nombre. Lo que hace Bullrich es replicar a Bregman y le dice, preguntale a Massa por chocolate Rigón. Le dice en un momento. Y después, esto de la réplica que fue la novedad del debate, que sonó bastante confuso, no se terminó de entender quién le respondía a quién, sobre qué tema. Yo creo que los candidatos tampoco la tenían clara, por eso Massa y Milei se gastaron las 5 en el primer tema. Exacto. Yo creo que pensaron que eran 5 por tema. Exacto, sí. Creo que en ese sentido Bregman fue la que mejor lo utilizó, porque aparte se guardó para algunos puntos en particular, ¿no? Sobre todo derechos humanos a Milei. Bueno, si vos entras réplica de réplica de réplica de réplica... Sí.
no termina Sí, más. sí, hubo una necesidad de, quizás la ansiedad de querer protagonizar esa primera etapa en donde los llevó a gastarse. Para romper un poco los guiones, ¿se podría en un futuro en la estructura del debate dejarlos, por ejemplo, 3 minutos que discutan dos candidatos entre ellos, o lo ves muy caótico? Podría. Ahora, no dejemos de pensar que este debate es al que llegamos producto del consenso. Por eso, es el debate que se puede. Es el que se puede. Claro, es el que se puede y es el que están dispuestos ellos a someterse. Sobre todo porque cuando, digamos, el que gana, que tiene que someterse a la igualdad de estar frente a los demás, bueno, quiere reglas que acoten. Estos se armaron unas primeras reglas, se lo llevan a los equipos de campaña, los equipos de campaña intervienen, ponen condiciones. O sea, este es el debate que se pudo hacer. Es el que se puede. Ahora, el que vos planteás solamente se va a poder hacer en un balotaje, 2 candidatos. Sí. Punto. Sí, o buscar algún otro formato. Por ejemplo, en Estados Unidos tienen ese formato de town hall, que es los candidatos interactuando con la gente. Sí. La gente les hace preguntas, que eso digamos, es interesante porque digamos, la gente no pregunta con sentido estratégico, pregunta transmitiendo su demanda y los obliga a los candidatos a tener que responder frente a la gente. Podría ser un formato adicional que se podría incorporar en estos mecanismos. Sí. Tema Insaurralde. ¿Le pega a Kicillof? ¿Le pega a Massa? ¿Cómo lo ves en las elecciones, digo, en el tema voto? Bueno, digamos, si uno tuviera que definir, es claramente un escándalo político. Pero lo digo en términos técnicos, porque hay un sociólogo británico, John Thompson, que estudió mucho esto. Y él decía, bueno, esto, digamos, tiene 2 componentes esenciales. Hay una transgresión moral de fondo, que uno de los tipos específicos de escándalos políticos son los sexuales. Y después hay un abuso de poder, ¿no? Esta idea de un funcionario en esa circunstancia, en este contexto. Los escándalos políticos tienen una doble repercusión, el escándalo inicial y después la forma en que los actores reaccionan frente al escándalo. Yo digo, si los 4 hiciéramos un ejercicio de buscar una imagen, un video que condensara de forma eficaz todo el simbolismo que reúne la palabra casta, yo creo que no lograríamos el producto que logró Insaurralde. Esto es lo que yo decía y me pasó con lo de las tarjetas. Digo, si tenés alguna duda de por qué la palabra casta pegó tanto, miralo Insaurralde. Está condensada toda la simbología de ese concepto, toda la significancia en ese hecho, un yate, Marbella, Mediterráneo, champagne, todo. Ahora, esto obviamente impacta en el oficialismo, siendo Insaurralde lo que es. Y acá viene la segunda fase del escándalo, que es cuál es la reacción de los protagonistas. A mí, yo ya en la reacción de Kicillof veo un error. Kicillof haber echado. No tenía que haber echado. No. Una locura lo de Kicillof. Está, digamos, no está demostrando autoridad frente al hecho. Bueno, lo que pasa que, perdóname, lo que pasa que también es cierto que él no demostró ninguna autoridad cuando le pusieron a Insaurralde. Entonces, Insaurralde, Kicillof antes de echarlo tuvo que hablar con Máximo Kirchner, hablar con Cristina Fernández, el tipo que maneja la principal provincia de la Argentina. Te lo tomo, pero incluso en ese diálogo que pudiera haber tenido con Cristina y con Massa, hasta Cristina y Massa le deberían haber dicho, no, comunicar que vos le pediste la renuncia o que vos lo renunciaste, porque en algún punto es Insaurralde el que termina teniendo autoridad sobre su destino. Él decide cuando irse. Además todavía sigue siendo candidato a concejal. De hecho, pasaron muchas horas donde está claro que le diste la oportunidad, negociaste a ver qué, cuando te lo tienes que haber echado al minuto. Exacto. Y ahí viene la segunda repercusión, que la tuvimos anoche después del debate, que fue esta declaración que hizo Massa a un grupo de periodistas cuando se iba, tiene que renunciar a su candidatura. Bueno, ahí empezamos a ver un poco de que tienen que los protagonistas que están vinculados y afectados por el escándalo, tienen que demostrar capacidad de entender la indignación que el hecho produjo. Igual se equivoca Massa, pues dice, es un error. Fue un error. Bueno, no este es el encuadre, probablemente el encuadre que él busque de modo más conveniente. Pero esto es, por eso cuando vos hablas de caste, esto, bueno, todo es, no te echaron, hiciste lo que quisiste, un sector de tu equipo te considera que es un error, no fue un error, es decir, es toda una vergüenza. Y después la argumentación de es una operación, es una cama, es una argumentación que, no, pero digo, transmite la sensación de que en realidad el problema fue que se conoció.
lo cual insinúa la habitualidad del hecho, Claro. lo cual es absolutamente inconveniente. Creo que no hay que focalizar, o por lo menos el oficialismo no debería focalizar la argumentación en ese sentido, porque está naturalizando que estas cosas pasan y que el único problema acá fue que se Ahora, conoció. ¿queda tiempo para recuperar para el kirchnerismo? Porque la verdad quedan casi 4 semanas, todavía tres domingos exactos para la elección. ¿O queda tiempo para recuperarse de esto o hubiera sido mucho más conflictivo tal vez que la semana previa a la elección saltara todo esto, no sé, un jueves y votaras el domingo? Bueno, paradójicamente que el debate haya estado a las 24 horas es un hecho, digamos, que lo exponía más a un riesgo anoche, No lo usaron. que no lo usaron, Lo usaron. y que ahora puede desviar un poco el tono de la conversación. Seguramente durante la semana vamos a seguir hablando de este tema, pero el hecho del debate también produce otro componente para la conversación y eso quizás ayuda al oficialismo que se diluye un poco. Pero de vuelta, ocurre en un contexto donde había ocurrido lo de Chocolate Rigó. Entonces, hay una serie de hechos que se combinan para un contexto económico que viene siendo muy condicionante del desempeño. Un de dato en los- esa línea del manejo de los tiempos de la política. ¿Sabés a qué hora tuitea ayer Kicillof que la renuncia de Muy Insaurralde? tarde, ¿no? 13:45, 15 minutos antes de que empiece el Superclásico. Digo, tratando de borrarse, imagino, obviamente tratando de mezclar y que te cope la agenda otro tema. Sí. Y el comunicado de la provincia aceptando la renuncia fue también el sábado muy tarde, anoche, ¿no? No fue en un momento Eso es insólito. ¿Cómo se te ocurre aceptar una renuncia y no echarlo? Sí. Eso porque le marcaron la cancha, si Sí, no sí, se sí. entiende. Insisto, eso marca que el que produce el escándalo sigue teniendo autoridad sobre el hecho, ¿no? Porque él define su... Y de hecho hasta lo vincula al contexto electoral. Claro, Casi como para si no hubiera... no interferir en las como si no hubiera habido un contexto elecciones. electoral, no hubiera pasado, ¿no? Dando a Bueno. entender eso. Y la transgresión política también, ¿no? Porque todo esto ocurrió en el medio de la campaña. Hay una figura muy importante del gobierno provincial, Sí. de un oficialismo en la provincia que se está jugando la Yo continuidad. creo que ¿Sabe cuánto es esto- el sueldo de él? ¿Cómo llegó a tener esa fortuna? Seguramente no para justificar esos gastos, pero de vuelta, me parece que está el componente de si está justificado o no ese nivel de vida. ¿Sabe la investigación se falta sabe para que vaya declaración preso? jurada? Esa es una dimensión. La otra dimensión es la falta de sensibilidad y empatía con la situación y el contexto social. Vos hablás de esto en medio de la campaña. Yo creo que esto pasa todo el tiempo. Entonces, en algún momento te podía caer en medio de la campaña, pero es que por eso pasa todo el insisto, tiempo. la argumentación de la cama o de la opereta, como la llaman, es una insinuación a que efectivamente eso pasa. Y probablemente la percepción de la opinión pública esté instalada esa idea, que esto probablemente es más natural o es más común de lo que se conoce y que bueno, en este caso se conoció particularmente por esta actitud de Cleric y de... ¿Cómo te vienen dando las comunicarlo, encuestas ¿no? hasta antes del debate? Bueno, nosotros venimos teniendo, el marco de referencia es la PASO, insisto, esta pelea pareja, sí, pero venimos teniendo una percepción de la escena distinta, es decir, no hay una nivelación como la que había en la PASO, ¿no? Entonces estamos teniendo una escena un poco desnivelada, con Milei aprovechando el impulso positivo que la PASO le dio, mucho más cerca de 35 que de 30, como efectivamente estuvo en la PASO. Massa mostrando algo que me parece que es una ventaja para Massa, que tal como ha quedado la escena, con dos candidatos rivales como Milei y Bullrich, le dejan un radio de voto disponible bastante amplio. No para seducir esos votantes por simpatía, pero que esos votantes puedan ver en Massa una alternativa mejor que las que les ofrecen perfiles como Milei y Bullrich, y esto le permite consolidarse Bueno, en yo torno a buscó, con la 30%. pregunta de Breckman, buscó la izquierda. Claro. Buscó la izquierda y con esto del gobierno de unidad o el gobierno amplio, bueno, permite, digamos, Voto tratar de Grabois. seducir a algún votante más centrista que crea que la opción Massa es alternativa. Y él buscó también diferenciarse de este gobierno, después uno podría discutir con qué éxito, Sí, pero dijo, para mí es... en mi gobierno, no en este gobierno, tratando de construir eso. Y a Bullrich con dificultad para consolidar el 100% de los votos. Bullrich está teniendo todavía dificultades para consolidar el 100% de los votos de Larreta y está teniendo alguna filtración de votos propios hacia Milei. Eso es lo que la pone un escalón por debajo de sus dos rivales. ¿Imaginás algún cambio para el próximo debate en una semana? ¿Qué puede hacer cada uno
Yo creo que el ajuste que vamos a tener el próximo debate es que todos van a estar más sueltos. Ya pasó el primero, Sí. ya se sintieron en ese lugar, eso les va a permitir mostrar más soltura. Y lo pienso un poco más en quienes están más necesitados de mostrar eso, probablemente un debate mucho más confrontativo, donde se busquen mucho más los golpes de efecto, no tanto, digamos, la comunicación de lo preparado, porque ya es el último, antes de la elección, estamos más cerca de la elección, así que me imagino un debate un poco más combativo, con muchos más cruces, ¿no? Viene, tenés el debate y después ¿cuánto falta para la elección? 2 semanas exactas. Más. La semana del 15 va a ser libre en ese sentido. Sí. La del 22 sobre... Y 2 semanas en las que, insisto, vamos a tener un contexto económico que viene mostrando mucha volatilidad. La semana previa a la PASO fue una semana muy intensa, pasaron muchas cosas. Entonces son 3 semanas, pero parece mucho tiempo como para que ocurran cosas que puedan ir alterando. En el medio hay un dato de inflación. En el medio del dato de inflación. Yo no sé a esta altura si el dato de inflación te modifica algo, pues ya está todo tan alto. Paso de 2 cifras nuevamente. Nosotros todos los meses en nuestro estudio mensual le consultamos a la gente cuál es la principal preocupación, cuál es el principal problema que afecta al país. Nuestra última medición nos mostró el nivel más alto de preocupación por la inflación. Del 100% de las consultas, 62 mencionan a la inflación como principal problema. Nunca tuvimos un nivel de concentración de las preocupaciones en un solo tema como lo tuvimos en este registro. No sé si a esta altura otro índice de inflación te sorprende o te modifica un voto. Si pero ya sabe que va a dar 12%, 11%. Pero iba eso. Efectivamente lo que nos está pasando con ese indicador, que se anticipa al índice de inflación. Claro. Cuando vemos que crece, el índice de inflación termina siendo... Porque la gente lo siente en el supermercado. Pero claramente. Lo siente cuando va al almacén, cuando va a comprar algo. Es que con estos niveles de inflación, ya cuando se da el índice, a mitad del mes siguiente ya es viejo. Sí. Y ya lo percibís viejo. Y te agrego otro indicador, porque yo creo que hay 2 indicadores que son tremendamente persuasivos para que la gente entienda cuál es la situación económica. Una es los precios que se mueven cuando va al supermercado. El otro es el dólar. En la Argentina estamos acostumbrados a que cuando el dólar se mueve, sentimos la sensación de que los precios se van a mover, de que hay... No es la sensación. Se mueve. Pero la percepción, efectivamente, eso produce un impacto, con lo cual también va a ser un factor a mirar y a observar cuál va a ser el comportamiento del dólar. La última semana tuvimos mucho movimiento. Recién dijiste, Patricia no está pudiendo ganar gran parte de los votos de la reta o una parte, y muchos se le están yendo a Milei. ¿Qué probabilidad ves de que no haya balotaje? A ver, todavía no lo estamos viendo. Estamos viendo un escenario de balotaje, pero tampoco estamos lejos de un escenario de triunfo en primera vuelta. En este contexto, donde pueden pasar muchas cosas y hay una sensación de mucha inestabilidad en la escena, uno no puede a más descartar que haya un movimiento fuerte. Sobre todo porque el electorado que se mueve, sobre todo muy próximo al momento de votar, es el electorado más independiente, es el electorado más volátil, más expuesto a que movimientos en el escenario puedan producir cambios bruscos. Entonces, digamos, no lo estamos viendo, no lo descartamos. Pero ese electorado votó en la PASO, porque acá hay otro tema. Es decir, una cosa es el electorado que es volátil, pero después están los que no votaron y que pueden venir a votar. Y puede haber mucho, ¿no? Tenemos 750.000 que eligieron candidatos que no superaron el umbral. Si suponemos 5 puntos más de participación, esos son 1.750.000 más. O sea, ahí tenés 2,5 millones de votos que se agregarían, más el voto blanco que puede pasar afirmativo, más el voto nulo que puede pasar afirmativo. Es decir, tranquilamente puedes tener 3 millones de votos. ¿Qué significa eso? La diferencia entre el primero y el tercero fueron 600.000 votos. Es claramente mucho más de la diferencia entre las 3 fuerzas, así que puede haber muchos cambios todavía, porque la escena se muestra muy inestable. Lucas, muchas gracias. No, por favor.